Dios te bendiga, hermano, donde quiera que estés. Hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Apresurémonos a hacer cuentas con el Señor. Apresurémonos a consagrarnos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está preparando a la novia para el encuentro con el esposo. Aleluya. Para presentarle a Jesús una iglesia limpia, pura, sin arrugas, sin manchas ni arrugas. Vamos a ver este tema que se llama el fruto del Espíritu Santo. Primera cita es Génesis, capítulo 50, verso 15 al 21. Desde tiempo antes, está funcionando ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a ver ahí. Dice 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Bendita la palabra de Dios. Vemos aquí que hay un fruto, una característica del fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22, 5:21. Dice, la primera característica del fruto del Espíritu es el amor. Una persona sin amor no puede dar frutos. José, ustedes conocen la historia de José. José fue vendido como esclavo. Lo llevaron a Egipto. Es algo terrible que le pasó a José. Sus hermanos se confabularon. Primero querían matarlo, pero decidieron mejor venderlo, causándole una aflicción muy grande a su padre. Entonces pasaron muchas cosas. Él no guardó rencor en su corazón. Él no guardó odio ni resentimiento. Lo que ahora se ve mucho y muy seguido. Mucha gente, por algún mal que les ha hecho sus hermanos en la carne, quieren hasta matarlos por causa de herencias, por causa de diferencias. Y es una cosa muy terrible delante de Dios. Este hombre, José, estuvo mucho tiempo sufriendo eso, pero el poder del amor le permitió a él perdonar a sus hermanos por todas las cosas que le hicieron. La Escritura dice que todo ocurre para bien. Entonces para él fue para bien esto. Que Dios permitió eso porque iba a ser de José un buen gobernante. El segundo después de Faraón. Gobernante de una nación muy grande. Y lo que dice el verso 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Cuántas veces tú piensas mal de tu hermano o de tu hermana? Y eso ya es contado por pecado. ¿Sí? Ahora, lo que tienes que hacer es arrepentirte, pedir perdón y perdonar. Es muy importante eso. Vemos aquí el fruto del amor. ¿Sí? Veamos más adelante.
porque es lo que vemos aquí. ¿Qué fruto es el que ves ahí? El del amor. Números capítulo 6, verso 24. Números 6. Verso 24, que dice así. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire la bendición sacerdotal. Hermosa bendición. Es una de las más grandes que pueda haber. Aleluya. Entre otras que son muy hermosas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La característica del fruto, del Espíritu, la paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es una bendición que debemos dar a los demás. Veamos 12, capítulo 12 de Números, gloria a Dios, 12:3 al 7. Dice así: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Vemos ahí otra característica del fruto del Espíritu, y es la mansedumbre. Fue producido por el Espíritu de Dios, Espíritu de Jehová, en Moisés, que era el hombre más manso de toda la tierra. Aleluya. Esta referencia a Moisés como el hombre más manso de la tierra es probablemente un comentario parentético añadido por Josué después de la muerte de Moisés. La mansedumbre de Moisés se fundamenta en su humilde confianza en Dios y en su señorío, de modo que estaba libre de egoísmo y ambiciones impías. Cuando se le desafiaba o amenazaba, Moisés dependía de Dios y confiaba en él para ayuda y defensa. Las Escrituras afirman que Dios se deleita en acudir en ayuda de los humildes. Jesús, un profeta como Moisés, fue manso y humilde de corazón y también confió en Dios mientras era perseguido. Y dijo Jesús: aprendan de mí. Debemos aprender de Jesucristo. Dijo él: yo soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Salmo 1. Veamos Salmo. Uno al 3 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo sirve de introducción a todo el libro de los salmos. Pone en contraste las únicas dos clases de personas reconocidas por Dios, cada una con un conjunto propio de principios por los cuales vivir. Los piadosos, que se caracterizan por la justicia, el amor, la obediencia a la palabra de Dios y la separación de la comunión con el mundo. Los impíos, que representan los caminos y el consejo del mundo, que no guardan la palabra de Dios y por consiguiente no tienen parte en la asamblea del pueblo de Dios. Dios conoce y bendice a la persona piadosa, pero los impíos no tienen parte en el reino de Dios y perecerán. La separación entre esas dos clases de personas existirá a lo largo de la historia de la redención y hasta la eternidad. Que no anduvo en consejo de malos. Este primer verso del libro de Salmos recalca la distinción entre los justos y los malos.
Los verdaderos creyentes pueden distinguirse por las cosas que no hacen, los lugares a donde no van y las personas con las que no se asocian. Ninguna persona puede experimentar la bendición de Dios sin apartarse de las cosas que son perjudiciales o destructivas. Una serie de consejos que el Señor está dando para los hijos, para sus hijos, para que no se contaminen. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los que son bendecidos por Dios no solo se apartan del mal, sino que también fundamentan su vida en las palabras del Señor. Procuran obedecer la voluntad de Dios, porque su corazón se deleita genuinamente en los caminos y mandamientos de Dios. Donde los malos perecen porque se negaron a amar la verdad. La motivación de su conducta está en sus emociones y espíritus redimidos, cautivados por la verdad de Dios, tal como se revela en su palabra. Verso 3. El justo, está hablando del justo y de los pecadores, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vean ustedes, frutos, tener frutos. La vida en el Espíritu es el resultado para los que fielmente buscan a Dios y su palabra. Como a menudo el agua representa el Espíritu de Dios, los que son enseñados por Dios y guardan su palabra recibirán una fuente inagotable de vida del Espíritu. La frase, todo lo que hace prosperará, no quiere decir que nunca ocurrirán problemas o fracasos, sino que más bien que una persona piadosa conocerá la voluntad y la bendición de Dios. El justo será como árbol plantado junto a las corrientes de aguas. Siempre va a tener, sí, agua. Siempre va a tener la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y eso le va a producir que dé fruto. ¿Sí? Y su hoja nunca caerá. Su ánimo nunca caerá. Nunca decaerá. Y todo lo que hace y todo lo que haga va a prosperar. Aleluya. Veamos a Isaías capítulo 3, verso 10. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. A nadie se le dijo que alentara, a Isaías se le dijo que alentara a los que permanecían fieles a Dios, en medio de un pueblo injusto, aunque ellos pudieran sufrir ahora por causa de la justicia. Al fin les iría bien y Dios los recompensaría abundantemente. A los impíos, sin embargo, Dios les garantiza el castigo, porque la paga del pecado es muerte. Es una garantía de que todos los que hacen mal se les va a dar su pago, se les va a dar el salario por esas cosas. La paga del pecado es muerte. Aleluya. Oseas capítulo 6. Vamos, Oseas capítulo 6, verso 1 al 3. Dice: venid y volvamos a Jehová, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Se ha derivado o se ha dicho de esta porción que un día para el Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día para él, delante de su presencia. Está hablando de 2 días, 2000 años, y en el tercer día, en el tercer milenio,
Dios va a resucitar a su pueblo. Estamos dentro del tercer milenio. Aleluya. Nos curará, dice ahí. Este es otro llamado al arrepentimiento. Oseas da seguridad de que aunque Dios debe juzgar el pecado, Él siempre desea sanar y restituir. Dice, nos dará vida después de 2 días. El sincero arrepentimiento del pueblo de Dios dará renovada vida espiritual. Entonces, a medida que ellos comenzarán a conocer mejor al Señor, Él vendrá como la lluvia dando nueva vida espiritual y bendición. A menudo se emplea el agua como un símbolo o tipo del Espíritu Santo. La lluvia temprana es la que cae en el tiempo de arar y sembrar. Simboliza la obra del Espíritu Santo en la época del Antiguo Testamento. La lluvia tardía es la lluvia que cae en el tiempo de la cosecha. Simboliza la obra del Espíritu Santo en la época de la iglesia. Aleluya. Seguimos. Mateo 7:15. Mateo 7:15 al 19. Guardaos de los falsos profetas, dice la palabra de Dios, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo los vamos a conocer? ¿Cómo se van a conocer? Dice la Escritura en el verso 16, por sus frutos los conoceréis, por lo que estén haciendo, por cómo se estén desenvolviendo, por cómo actúan, cómo viven. Entonces, por sus frutos los conoceréis. Pregunta, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está eliminado de parte de Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor nos dejó las señales que tenemos que ver en una persona para determinar si son falsos o son verdaderos, a través de ver los frutos de esas personas. Los falsos maestros que por fuera parecen justos, pero por dentro son lobos rapaces, a veces se les puede identificar por sus frutos. Ese fruto constará de características dañinas, evidentes en la vida de sus seguidores. Ese fruto constará de características dañinas evidentes en la vida de sus seguidores, como las relacionadas a continuación. Serán creyentes que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más a las personalidades que a la palabra de Dios. Aman más a ese tipo de gente que son falsos. Entonces es el daño que están causando en su pueblo, en el pueblo de Dios, pues, ¿sí? La lealtad de ellos es más a las personalidades que a la palabra bendita de Dios. Y todo lo que les digan lo van a creer. ¿Por qué? Porque están amando más al hombre, al falso hombre, que ni al Dios verdadero. Adorarán a la criatura más que al Creador. Estarán más interesados en sus propios deseos que en la honra y la gloria de Dios. Su doctrina estará centrada en el hombre y no en Dios. Aceptarán las enseñanzas y las tradiciones humanas, aun cuando esas enseñanzas se opongan a la palabra de Dios. Ya desde ahí está el mal. Tratarán de tener experiencias religiosas y manifestaciones sobrenaturales y responder a ellas como la autoridad definitiva para validar la verdad, antes que apoyarse en todo el consejo de la palabra de Dios. No tolerarán la sana doctrina, sino que buscarán a los maestros que les ofrezcan salvación con el espacioso camino de la injusticia. Aleluya. Entonces, están produciendo malos frutos porque es un árbol malo.
Y el árbol malo da malos frutos. Aleluya. Para algunas personas, para mucha gente, no pueden ver eso porque sus ojos están cegados en idolatrar al hombre, en idolatrar todo lo que dicen los falsos maestros. Veamos Mateo 12, 30, 33. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Qué tipo de fruto estás dando hoy, hermano, hermana? ¿Qué fruto estás dando? Tiene que ser bueno, porque si es malo, terrible. Y si no estás dando nada, también terrible. Aleluya. La blasfemia contra el Espíritu Santo es el rechazo continuo y deliberado del testimonio del Espíritu Santo respecto a Cristo, de su palabra y de su obra, convincente de culpa en cuanto al pecado. El que rechaza la voz del Espíritu y se le opone, se separa de la única persona que puede conducirlo al perdón. El proceso que lleva a la blasfemia contra el Espíritu entonces como sigue. Primero, entristecer al Espíritu, lo cual, si es continuo, lleva a resistir al Espíritu. Segundo, resistir al Espíritu lleva a apagar el fuego del Espíritu. Apagar el fuego del Espíritu. 3, apagar el fuego del Espíritu lleva a endurecer el corazón. 4, endurecer el corazón lleva a tener una mente depravada que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Cuando ese endurecimiento del corazón alcanza cierta intensidad que solo Dios determina, el Espíritu ya no se esforzará en llevar a esa persona al arrepentimiento. Como que de ahí acaba el trabajo del Espíritu Santo sobre la persona. Ahí se termina. Por cuanto no se fijó en lo que dice la palabra de Dios. Al tener un fruto malo, blasfema contra el Espíritu. Es el pecado imperdonable. El pecado no se puede perdonar. Jamás. Juan 15:1. San Juan 15:1. Gloria a Dios. Habla explícitamente el Señor aquí sobre el fruto. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Pámpano es una rama, y esa rama va el fruto. Usted lo puede ver en cualquier tipo de árbol frutal. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Si nos vamos a la palabra literal, si una persona no está dando fruto de tiempo, Dios lo va a quitar. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, la palabra limpia. Aleluya. Permaneced en mí, consejo de Dios, consejo de Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Tenemos que permanecer en el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Tenemos que estar permaneciendo siempre en la vid. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama. ¿Y qué pasa con la rama? Después de que está cortada, se seca y recogen esa leña y los echan en el fuego y arden. En el sentido espiritual es en el infierno. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Esta alegoría de la vid
y los pámpanos enseña con toda claridad que Cristo no creía en la idea de que una vez en la vid, siempre en la vid. Más bien, en esta parábola, Jesús dijo a sus discípulos una solemne pero amorosa advertencia de que sí es posible que los creyentes verdaderos abandonen finalmente la fe, le vuelven la espalda a Cristo. Sí es posible que los creyentes verdaderos abandonen finalmente la fe y le vuelvan la espalda a Cristo. Dejen de permanecer en Él y de ese modo sean arrojados al fuego eterno del infierno. Tenemos aquí el principio fundamental que rige la relación salvadora de Cristo y el creyente, es decir, que nunca es una relación inactiva basada únicamente en una decisión o experiencia pasada. Más bien es una relación progresiva al vivir Cristo en el creyente y compartir con Él su vida divina. Hay tres verdades importantes que se enseñan en esta alegoría. La responsabilidad de permanecer en Cristo recae sobre los discípulos. Así, deben responder a los dones de vida y de poder que recibieron de parte de Dios en el momento de la conversión. Permanecer en Cristo resulta en la morada permanente de Jesucristo en ellos. Su fecundidad, el éxito que tienen en la oración y la plenitud de su alegría. Veamos que es necesario permanecer en Cristo Jesús. Por nada te apartes de Él. Una vez que te apartas, hermano, si está escrito que has de volver, va a ser con mucho trabajo. No va a ser tan fácil volver a encarrilarte en la perfecta voluntad de Dios. Por eso, vigila forma de caminar, de hablar, de pensar, de actuar, todo está siendo observado por Dios. Veamos una última cita en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, verso 13. Dice así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Oigan, habla de sabiduría y de entendimiento entre la gente. Y eso, quien lo tenga, tiene que mostrar eso, mostrar su sabiduría y su entendimiento por la buena conducta. En sabia mansedumbre. Sabiduría acompañada de mansedumbre. Aleluya. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nota, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, de tal manera que si se está declarando que hay sabiduría en tal o cual persona, pero hay pleito, hay celo, no hay más que perturbación y obras perversas. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Miren, miren, ¿cómo debe ser la sabiduría que es de lo alto? Es pura. Después dice que es pacífica, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amable, ¿eres amable? ¿Eres condescendiente? ¿Soportas a los que están a tu alrededor? ¿O te enojas? ¿O estás inconforme? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Aleluya.
benigna, bondadosa pues, llena de misericordia. Y usaron para ti misericordia. Tú también tienes que usar de misericordia para los demás. Dice la palabra, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Dice, sin incertidumbre, sin duda, ni hipocresía. Ese acto de ser hipócrita es terrible y daña mucho al que lo posee y a los que están alrededor de esa persona hipócrita. Y el 18, y el fruto de justicia, ¿cómo se siembra? Se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Fruto del Espíritu Santo. Aleluya. Celos amargos se refiere al vicio que impulsa a desarrollar los propios intereses. El celo amargo en la iglesia es terrenal, es decir, mancha lo que es santo, y del espíritu. Animal, es decir, sin el Espíritu Santo. Y 3, diabólico, es decir, inspirado por los demonios. ¿Qué fruto es el que estás dando, hermano? ¿Qué fruto es el que vas a presentar delante de Dios cuando Él te llame a cuentas? Apercíbete de los tiempos. Apercíbete de los tiempos que se están viviendo hoy. Cristo no retarda su venida. Dios te bendiga mucho.